today on the gospel according with the gospel of St. Mark, chapter 12, verse 41, says our Lord Jesus Christ, he was sit down and he was observing when the people, they was in the front of the altar and put the offering to God. And he saw many rich people put in large sums. But even in the rich people, they put a lot of money. This still was the leftovers. But in verse 42, he's give to us a good testimony about a poor widow. He came and put 2 copper coins, which is made a penny. But according with our Lord Jesus, said, truly, truly, I say to you, this poor widow has put more than all those who are contributed to the treasury. Why they put it more than everybody? Just put in your mind this. What is the teachings about the testimony of this widow? She's put on the offerings of the holy place everything what she's had. 2 copper coins. And when she's offered that, she showed to us what is the right attitude. How great is this example for us? So what this widow, she showed to us, she trusts in God. So when we trust in God, we do not depend on our own forces. We depend in God's mercy. We depend in God's provide. You know, because when people, they put $1 or $2 or $500, but they don't put what exactly the amount of God they give to us every week. It's still, we have to work with ourselves at the point we have to trust in God. You know, I remember when I was younger, 26 years old, which was a little tiny boy. I became a member of St. Matthew's Cathedral in that time. And let me share this. In those times, I used to make good money. The minimum wage was $2.35 per hour, 37 years ago. And my salary was $10 per hour, plus tips. So easily, every week, I used to make $900, $1,000. And you know what? Always, I was putting the big bills in my right hand. 10, 20, and 100. But in my left hand, I used to put the $1 bills. And when I was at the time to go and present my offering, you know what? I introduced my hand into my left hand, and I get $5, and I offer $5. Do I was doing right? No. Because I still was ignoring who is God, to till the point
I have to trust in God, and I know everything came from Him, and He's provided everything what I need. And you know, when I reach the point to tithe, which is mean the 10% of my salary, I'm feel there's a freedom of myself. Because I know I was reverent to God. But how do I know? When I become more close to Jesus. So the message today is about to trust in God. And we know everything depends on God. Not from ourselves. Not because we are smart. Or not because we are good at business. Everything came from God. Amén. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy en este día el Señor Jesucristo nos presenta un mensaje muy actual, como si estuviéramos hace 2000 años y como es lo mismo ahora. Dice que el Señor Jesús se sentó enfrente de los cofres de la ofrenda y que pasaban los ricos y echaban cantidades grandes, pero aún con todo eso era lo que les sobraba, porque eran tan ricos que le daban lo que les sobraba a ellos. Así, en cambio, en el verso 42 nos dice que llegó una mujer viuda muy pobre, que lo único que pudo poner en su ofrenda eran 2 moneditas de cobre. Y en esas 2 moneditas de cobre, en la traducción en inglés dice, hace como lo que es un 10 centavos. Y el Señor Jesús les preguntó a los apóstoles, ¿quién creen ustedes que dio más? ¿Los ricos o la viuda? Él dijo la viuda, porque ella dio todo lo que tenía. Ya no tenía más para mañana. ¿Qué fue lo que nos enseñó este mensaje bíblico? Que esta viuda confiaba en Dios. Ella sabía que el día de mañana iba a tener almuerzo y comida y cena y que todo lo que ella necesitaba se lo iba a dar Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estamos preocupados por el mañana. Y la verdad, no sabemos si vamos a tener un mañana. Tal vez ni siquiera despertamos. Y estamos preocupados por el mañana. Pero ella nos enseñó a confiar en Dios. A dar todo lo que tenía. Porque sabía que su confianza en Dios, la bendición viene por añadidura. Pero es muy difícil llegar a ese momento. Toma años. Este siervo de ustedes, aunque yo sé que ya lo he predicado en español, hace 37 años, el salario mínimo era $2.35. Y yo ganaba $10 la hora, más de 4 salarios mínimos, porque era un profesional. Más aparte de los tips, porque sí recibía bastantes tips. Así que más o menos hacía a la semana entre $800 a $1,000. Y cuando empecé a ir a la Catedral de San Mateo, me ponía en la mano de la bolsa derecha los billetes de a 20 y de a $100. Y los billetes de la mano izquierda, todos los de a $1 y los de a 5. Y cuando metía mi mano a la izquierda para dar mi ofrenda, siempre salían por lo menos 5 billetes de a peso, de a $1. Yo no estaba cumpliendo lo que manda Dios, porque no conocía a Dios totalmente y no confiaba en Él. Así que le estaba dando lo poquito que yo tenía en mi corazón, porque
Mi confianza estaba depositada en mi cuenta de banco y mi buen salario, lo cual estaba equivocado. Porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. Amén. ¿Cuánto tiempo me tardó confiar en Dios? Muchos años. Y el día que aprendí a diezmar, que significa dar el 10% de mi ofrenda, tardó algunos años o varios años. Y el día que logré hacerlo, sentí como un alivio, como una liberación, porque sabía que yo ya no le estaba robando a Dios lo que le pertenece. ¿Por qué? Porque había entendido que si yo confiaba en Dios, la bendición viene por añadidura. Es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil cuando no se conoce qué es lo que puede darnos Dios, si Él viene todo. De Él viene todo. So yes, only our offerings. Yes, only we have to tithe with our money what God is providing to us. But let us see the history from the first book of Kings, and what happened to the prophet Elisha. You know Prophet Elisha? He was sent. Do you put me attention, Father's granddaughter? I forgot the name. Do you put me attention? Because I will make questions to you. I forgot her name. Did we do that? Chapin. You remember her name? No. She's not here anymore. Chapin. Chapinita. Put attention. Because I will ask you some questions, okay? Today the prophet Elisha, he shared to us what happened many years ago. He was sent by God to some town to preach the message of God. And he sent to the house of a widow. What is the name of this widow? Widow Zarephath. Zarephath. And when Elisha, he encountered this widow, she was looking for fire stick to cook. And Elisha said to this widow, bring me some water and one piece of bread. And the widow said to him, so I will bring you the water, but bread I do not have. Only thing I have, a little flour and some a little bit oil. And with that, I will make 2 pieces of bread. And after that, we want to die because we don't have nothing to eat. But God, the Almighty God, Yahweh, He's made a promise to Elisha. Go to the house of this widow, and I will provide everything for you, for the widow and the widow's children. And that's exactly what Elisha, he's told to this widow. And the widow went and he's made the 3 pieces of bread, and he brought to Elisha and for herself and her son. And you know what? According with the scriptures, the widow, his son, and the prophet, they was eating for a long time from the same amount of flour and oil since the beginning. What does that mean? God's provide. Because God's promise always has to be fulfilled for us. So what does that mean for us? To trust in God. How do we want to put in practice?
What happened, Abraham, before you go to sleep? In the middle of your work, you encounter one of our brothers who live on the street. And they said to you, brother, I do not have nothing to eat. What are you going to do? Help them. How are you going to say, God's provide and you're not going to do nothing? Or you're going to say, I have my lunch with me, eat, I have my food. If no, I will take you to get some food for you. Yep. Why are we going to do that? Because you and I, we have to trust in God. Maybe you're going to spend the money for your own lunch for the next day. But you know what? When you do that, you know God in charge. You know God is going to provide. And you know because you are the church of Jesus Christ. Amen. And since we are the church of Jesus Christ, we have to bear fruits. The real fruits is to add at the moment of the people's necessities. There's no only thing to attend church, and there's no only thing to offering or tithe. What happens if you tithe and you offering, but do you not bear fruits in the middle of the people in needs? Lay us up people who ignore who is God, and this is still not trusting God. Querido hermano, querida hermana, hoy en la primera lectura nos habla de una historia singular. Esta historia singular dice que el profeta Elías fue enviado a una tierra diferente por el Señor y le dijo, llegas a tal pueblo y vas a encontrar una viuda y ahí te vas a quedar con ella y ahí vas a comer de lo que ella tiene. Y cuando él llega a donde está la viuda, estaba juntando leña para cocinar, le dijo, usted es fulana de tal, así, mire, denme un vaso de agua y de paso tráigame un pedazo de pan. Y dijo la viuda, Señor, no tengo pan, nomás tengo agua y apenas si tengo un puñito de harina con poco aceite. Y si acaso alcanzará para un pedazo de pan para mi hijo, uno para mí, y después nos moriremos de hambre porque no tenemos nada. Elías le dio la promesa de Dios. Dios proveerá. Usted vaya, haga un pan pequeño para cada uno de nosotros y Dios proveerá. Y esta viuda estuvo cocinando pan y comida por mucho tiempo y esa harina que estaba en esa jarra de barro nunca se acabó. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es que siempre provee. Y cuando usted tiene su confianza puesta en Dios, Él nunca te defraudará ni nunca te traicionará. Él siempre proveerá. Pero tenemos que nosotros aprender a confiar en Dios. Y cuando confiamos en Dios, todo lo demás viene por añadidura. Amén. So I have to go now in English because I know Chapey, she has to understand my question. Chapey, what happened if Father Harold, he gives to you $100? And for those $100, what is the percentage you have to bring to the Lord? Do you understand what I said? What is the percentage? 10%. And what is the total amount? $10. So from the $100 given by your grandpa, 10 of those $100 belongs to God. And maybe you can say, why I have to do that? It's my money. Well, that is the point to start to understand how important it is for God in your life. And you have to understand at the point you have to trust in God. And when you get that point, you're going to feel a joy
when you fulfill the law, what is, has to be for God. And it's easy for us. Estaba diciendo en español que qué pasa si a Chapin el padre Harold le da $100. Y como ella está viniendo a la iglesia, ¿cuánto le tiene que traer a Dios de esos $100? Según la ley de Dios. Ella dijo que en inglés que el 10%. ¿Cuánto es el 10% de $100? $10. Pero Chapin dirá, ¿por qué le tengo que dar ese dinero a Dios? Le va a doler el codo, y más que también es de Nuevo León. Pero ella va a aprender a confiar en Dios y sabrá que todo lo que tenemos viene ¿de quién? De Dios. Pero no solamente en nuestro dinero, también en nuestros talentos. Lo que nosotros podemos darle a Dios cuando le damos un vaso de agua a un necesitado, cuando le damos de comer a uno que tiene hambre, cuando le llevamos consuelo a una persona que está sufriendo, cuando fallece un miembro de la familia de alguien y uno va y le da las condolencias y está con ellos apoyándolos. Allí está Dios también presente, porque también nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer, acompañar a la persona que está sufriendo. Por eso, that is the reason today, from the second reading from the letter to the Hebrews, they remind to us who is our Lord Jesus. And our Lord Jesus, He is our Savior, He is our lawyer, but He is God, and He is the only one who can take to us to heaven. No another person, yes, Jesus, because He is God, and God, Jesus Christ, He's offered Himself on Calvary. He's paid our salvation. And since we know that and we want to be with Jesus, we know we have to walk with our heart full of love, full of mercy, full of gratitude, and full of obedience to God. Amén. Amen. Voy a terminar este mensaje con la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dice quién es el Señor Jesucristo. Él es el único que ya compró nuestra salvación con su gran sacrificio en la cruz del Calvario. Y como sabemos que Él es el que nos representa allá ante Dios, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Salvador, Él es el que está rogando por el perdón de nosotros, Él es el que todo lo puede. Nosotros estamos buscando tener un corazón lleno de la presencia del Señor Jesús, un corazón lleno de compasión por el necesitado, un corazón lleno del perdón, lleno del amor, porque solamente así podemos mostrar lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Por eso pido que se pongan de pie y canten conmigo. Danos un corazón grande para amar. Número 379.